Oculta durante siglos en una biblioteca privada, estuvo la que podría haber sido la obra profética más importante de la historia. Sus páginas contienen misteriosos dibujos que parecen anunciar atentados terroristas, guerras, desolación. Pero ¿quién es el autor de ese libro? ¿Algún profeta relegado ya al ostracismo? ¿El propio Nostradamus o su hijo olvidado? La solución a este enigma es un asunto acuciante del que debemos ocuparnos antes de que sea demasiado tarde para hacer caso de las advertencias apocalípticas. El efecto Nostradamus. El hijo de Nostradamus. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus. ¿Pero cuándo comenzará? Michel de Notre Dame. Nostradamus es casi con toda seguridad el profeta más afamado de la historia. ¿Pero es él el único místico que portó dicho nombre? ¿Podría su propio hijo haber heredado los poderes adivinatorios de su padre? El reciente redescubrimiento de un libro escondido durante siglos entre los volúmenes de la Biblioteca Nacional Italiana de Roma en 1994 no hace más que intensificar el misterio. El libro está sembrado de extrañas imágenes y chocantes símbolos sin ninguna relación con nada que jamás publicara Nostradamus. La leyenda los asocia con su hijo. Según muchos expertos, el libro es un mensaje codificado que especifica el momento en el que un cataclismo definitivo destruirá nuestro mundo. Y lo que es aún más preocupante, ese acontecimiento crucial sería inminente. Existen todo tipo de profecías que señalan al momento presente como un periodo de sucesos apocalípticos. Pero lo que da legitimidad a una profecía es que su autor sea un auténtico profeta. Analizaremos los motivos por los que algunos expertos en profecías coinciden en considerar este desconcertante libro de imágenes como el depositario del gran secreto sobre el fin de los tiempos. La clave de su poder de predicción podría radicar en desvelar el enigma de la autoría del libro. Durante mucho tiempo el manuscrito se atribuyó a la pluma del célebre Nostradamus, pero muchos expertos cuestionan ahora esa asunción. ¿Acaso el autor podría ser su hijo mayor, César? ¿Quizá su secretario? ¿O algún profeta olvidado por la historia? ¿Se trata acaso de un fraude deliberado? ¿Y repite las profecías de otras culturas anteriores? No pretendemos ni negar ni confirmar esas teorías, tan solo presentar los hechos. César Nostradamus, el hijo mayor de Nostradamus, podría haber pasado toda su vida luchando por destacar a la sombra de su famoso padre. Todo lo que el mundo supo una vez sobre César fue olvidándose en los más de 400 años que han pasado desde su muerte. ¿Pero llegó a reivindicarse alguna vez como profeta? ¿Era la profecía una marca familiar? La pista más polémica sobre este misterio la arroja un antiguo manuscrito encontrado en Roma. El manuscrito perdido se titula Nostradamus Vaticinia Codex. Dado que el título porta el nombre del renombrado profeta, muchos han asumido que él debe de ser el autor. No obstante, no existe registro alguno donde conste que Nostradamus publicara nunca tal libro. Por tanto, la identidad de su autor sigue siendo una causa abierta. Para algunos, si el autor es una fuente de profecías reconocida, el futuro estaría claro. Creen que viene a aportar credibilidad a las pruebas que demuestran la convergencia entre las profecías sobre el fin de los días y los acontecimientos que protagonizan la actualidad. El libro perdido contiene 80 enigmáticas acuarelas. Los investigadores creen que 7 de ellas podrían contener el secreto de la fecha exacta del fin de la humanidad. La serie completa de 7 imágenes puede considerarse un índice cronológico que nos permite calcular el momento del apocalipsis. La mayoría de estos símbolos son astronómicos. La primera de las 7 imágenes muestra un sol amaneciendo en Leo.
durante el mismo periodo de tiempo en el que el solsticio de invierno se impone sobre el centro de la galaxia, entre Escorpio y Sagitario. Este acontecimiento solo se ha producido en los últimos años, en la última década, desde 1999. Parece obvio que el comienzo de toda esta secuencia apunta al momento presente. ¿Es posible entonces que el principio del fin esté recayendo sobre nosotros? ¿Podrían esas 7 imágenes crípticas del libro perdido estar especificando la fecha exacta en la que sobrevendrá el apocalipsis? ¿Quién escribió ese libro? Una nota en el mismo libro podría ponernos sobre la pista. Da a entender que hacia el final de su vida, César, el hijo mayor de Nostradamus, entregó el libro al cardenal Maffeo Barberini en 1629. ¿Acaso el cardenal consideró que la imaginería sobre un supuesto día del juicio era demasiado alarmante para el mortal común? ¿Guardó entonces el libro en un archivo vaticano secreto? Es conocida la tendencia de la Iglesia a esta práctica a lo largo de la historia. Cuando no estimaban oportuno que algo se hiciera público, tenían control y competencia absoluta para evitarlo. Probablemente languidecería en algún rincón del monasterio. En un determinado momento, según las notaciones en el registro, pasó a la Biblioteca del Vaticano, pero curiosamente no encontramos ni rastro de él en los inventarios vaticanos. El misterioso libro estuvo acumulando polvo durante siglos antes de que reapareciera brevemente en los años 20 y después en 1994. Para aquellos empeñados en desentrañar sus secretos, la clave radica en dar respuesta a una pregunta esencial. ¿Quién es su autor? ¿Es el hijo mayor de Nostradamus, como podría hacernos pensar el manuscrito? Nostradamus forjó su reputación como profeta en el sur de Francia durante la mitad del siglo XVI. Un estado de trance lo conducía hasta la clarividencia, según él mismo escribió, durante la cual veía las imágenes del futuro como en un recipiente de agua. Esta antigua práctica se conoce con el nombre de scrying. Abandonó Nostradamus su forma de expresión establecida, el mundo escrito, y dejó constancia de las profecías que veía en su forma visual rudimentaria. Muchos expertos en el profeta creen ver la firma de Nostradamus en las imágenes del libro perdido. Aseveran que uno de los ejemplos más convincentes es la ilustración 46, de 80 que hay, la torre en llamas. Diría que la ilustración 46 es una referencia directa a los atentados del 11 de septiembre. Es casi como si alguien estuviera viendo Nueva York desde arriba, con esas grandes llamas que sobresalen del castillo. En este caso no es uno, sino 2 castillos en llamas. ¿Podría Nostradamus haber dejado constancia de su predicción sobre el 11S no solo en la ilustración del libro perdido, sino también en sus cuartetas o escrituras proféticas? A 45 grados el cielo arderá. Fuego acercándose a gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará cuando se quiera de normandos hacer prueba. Centuria sexta, cuarteta 97. Muchos creen que la gran ciudad a 45 grados es Nueva York, que se encuentra en la latitud 41 grados. Así ven también pruebas de la precisión de la cuarteta en la referencia de Nostradamus a los normandos. Normandos sería la referencia en código a los franceses. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre? El día anterior, la inteligencia francesa alertó sobre un inminente ataque que podía producirse o bien contra la embajada de Estados Unidos en París o territorio estadounidense. La misma mañana en que el Pentágono trataba de actuar en consecuencia con la información recibida, fue cuando uno de los 3 aviones se estrelló contra el Pentágono y los otros 2 contra las Torres Gemelas. ¿Son la cuarteta y la imagen de la torre en llamas predicciones precisas sobre el 11S? Si así fuera, eso daría credibilidad a la autenticidad de la profecía escrita por Nostradamus, así como a las ilustradas en el libro perdido. Pero de repente se produce una extraña curiosidad. No tenemos ninguna constancia de que Nostradamus tuviera dote alguna para el dibujo.
No poseemos pruebas de que Nostradamus estuviera interesado en ninguna forma de arte. Y dada la pésima caligrafía que tenía y su escasa habilidad para dibujar hasta la imagen más sencilla, como los símbolos astrológicos o alquímicos, seguro que no nos equivocamos si afirmamos que Nostradamus no tuvo nada que ver ni con el dibujo ni con el diseño de las ilustraciones del así llamado Libro Perdido. De hecho, hacia el final de su vida, en la década de 1560, Nostradamus apenas podía ya escribir. Aquejado de una artritis extendida por todo el cuerpo, era su secretario Jean-Aimé Chavigny el que transcribía sus profecías. Si la incapacidad física de Nostradamus lo descarta como autor de las ilustraciones del Libro Perdido, ¿quién las creó? ¿Qué pistas sobre su autoría encontramos en los trazos de las imágenes? Los dibujos son obra de un aficionado. Son muy infantiles, muy inexactos. Son dibujos con tinta de color, contornos que han sido rellenados seguramente con acuarelas. ¿Es posible que un niño dibujara tan exóticas imágenes? César, el hijo de Nostradamus, tenía 11 años cuando su padre murió. ¿Podría haber creado él estas ilustraciones bajo las directrices del profeta moribundo? Algunos creen bastante improbable que Nostradamus expusiera a su hijo tan pequeño al oscuro mundo de la profecía apocalíptica. Las invocaciones teúrgicas de Nostradamus no se enseñan como en la película Aprendiz de Brujo. Es una práctica muy complicada, de mucha responsabilidad y solo para adultos. Las pruebas sugieren que Nostradamus atribuía al don de la predicción una maldición, una horripilante visión de muerte y destrucción que querría ahorrar a su hijo. Para algunos, eso refuerza la posibilidad de que César hubiera producido el libro como obra profética propia. ¿Es posible que César fuera testigo de la agonía de su padre durante alguno de sus estados de trance? ¿Se sentiría inclinado a seguir los pasos de su padre? Hay muchos personajes a quienes conocemos por haber sido la sombra tras la luz de algún genio o figura polémica. Creo que César en cierta medida trató de dejar también su propio legado. ¿Qué vio el joven César? ¿Solo agua o alguna pesadilla apocalíptica, tal y como sugerirían las ilustraciones del libro? ¿Y qué otras imágenes aparentemente proféticas ofrece el libro como prueba de su autenticidad como libro de profecías? ¿Dibujó el hijo de Nostradamus las imágenes que algunos creen que pronostican nuestro inminente final? Codificadas en este centenario manuscrito encontramos unas misteriosas imágenes. Podrían contener el más oscuro de los secretos, una profecía que pronosticaría el momento exacto del fin del mundo. En este libro de 80 tenebrosas imágenes que supuestamente anuncian el final, ¿acaso estas 7 conforman un código que especificaría cuándo va a producirse el apocalipsis? El código que revela el periodo temporal es mucho más significativo en estas 7 imágenes que en las que muestran a demonios, espíritus malignos y destrucción. Para quienes crearon este compendio de dibujos era mucho más importante transmitir la creencia sobre el momento en que sobrevendría el desastre que describir los detalles gráficos de dicho desastre. Los expertos sugieren que la primera de las 7 ilustraciones apunta a una alineación astronómica que coincide con la primera década del siglo XXI. La tercera advierte sobre la inminencia del apocalipsis. El árbol del mundo parece atacado o amenazado por algo semejante a un bastón, quizá algo arrancado de un árbol, que no tiene guía, no tiene eje. Eso significa que estamos en un tiempo peligroso, que nos acercamos a la verdad sobre el bien y el mal, un punto que sin duda marca una inflexión. Pero la mayoría coincide en afirmar que el manuscrito solo tendría validez en caso de que su autor fuera un profeta de prestigio. Durante años muchos lo atribuyeron a la pluma del adivino entre los adivinos, Nostradamus. Pero un segundo análisis de las pruebas realizado por expertos invita cuanto menos a reconsiderar esta conclusión. ¿Quién fue el verdadero autor del libro que anuncia el Armagedón? ¿Fue el padre o el hijo? Si resolviéramos este enigma estaríamos más cerca de descifrar las advertencias codificadas del libro y a su vez de determinar si la convergencia entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día es realidad o ficción.
Muy pocos son los que creen que el anciano Nostradamus ilustrara el supuesto manifiesto sobre el juicio final, dada la falta de pruebas que sugieran que sabía dibujar o que siquiera sintiera algún interés por ello. No obstante, para muchos las imágenes sí prueban que solo un artista sería el responsable. Si analizamos el conjunto de las imágenes, la presentación, el diseño, son obra de una sola mano. Hay una continuidad, una coherencia en los trazos, en el sistema elegido para pintarlas a mano. No hay rastro de diversidad en ellas. ¿Pudo ser César, el hijo mayor de Nostradamus, ese único artista? De niño, César heredó el astrolabio de su padre, que utilizaba para determinar la posición de los cuerpos celestes. ¿Pero acaso César heredó algo mucho más significativo? ¿El don de la profecía? ¿O podría haber aprendido lo suficiente de las artes místicas de su padre como para experimentar sus propias visiones fatídicas del futuro y registrarlas en imágenes en el libro perdido? Ciertamente, César gozaba de una posición inmejorable para aprender todo tipo de conocimientos metafísicos de su padre. Pero, ¿qué uso hizo exactamente de eso? No lo sé. Algunos creen que César poseía dotes adivinatorias y las expresó a través de la profesión elegida por él mismo. De adulto fue pintor. Se convirtió en un consumado retratista. Creo que sus mayores ingresos procedían de esta actividad. Muchos años después de la muerte de su padre, César pintó un fiel retrato del prestigioso profeta en un intento quizá de explorar desde su perspectiva de hijo el enigma de su embrujado padre. Si observamos los retratos que le hizo su hijo, vemos unos labios rectos y finos, como los de un hombre que ha pasado su vida guardándose los secretos para sí mismo. Incluso la musculatura de su boca, su expresión es taciturna. Tiene un rostro opaco y esos inmensos ojos grises y penetrantes, ojos que guardan muchos secretos. Otro misterioso ejemplo de las dotes artísticas de César es su autorretrato. Según algunos, expresa su individualismo, pero también un deseo de hacerse parecer a su padre. Se afirma a sí mismo a través de las imágenes alegóricas de las diferentes actividades que vemos en las esquinas de la imagen, como la pintura, la poesía. Es como una especie de autorretrato en el que toma como modelo a su padre, en cierto modo. Pero las dotes de César como pintor no son la única pista que lo señalaría como autor del libro. Además, César era historiador, es decir, poseía conocimientos para comprender la simbología empleada en el manuscrito, antiguos símbolos de alquimia, islámicos, del cristianismo medieval y de astrología. Yo soy historiador de arte y he visto miles y miles de obras en mi vida. Y sé mucho sobre simbolismo, pero nunca había visto tantos símbolos procedentes de tantas culturas distintas y tantas épocas diferentes recogidos en una sola obra. El siglo XVI está marcado por un creciente interés en este tipo de imágenes que no representan nada específico, pero que guardan una relación simbólica con conceptos esotéricos. Por esa misma razón parece plausible que él fuera el autor. Pero incluso si César fuese el pintor de las enigmáticas imágenes del libro perdido, eso no demuestra que pretendiera que fueran proféticas, ni que de hecho sean una predicción precisa del futuro. Para evaluar la capacidad de César como profeta es necesario conocerlo mejor. La naturaleza rudimentaria de las imágenes puede arrojar luz sobre el asunto. ¿Es posible que César quisiera ocultar voluntariamente su verdadera identidad como autor? Algunos creen que podría estar sirviéndose de trucos similares a los empleados por su padre. Nostradamus padre disfrazaba sus profecías de adivinanzas para evitar acusaciones de herejía por parte de la institución más poderosa del siglo XVI, la Iglesia. Así de poderosa era la Iglesia entonces, la más mínima relación que hubieran podido establecer entre las cuartetas y la Iglesia o el futuro hubiera significado su muerte. Ese es el motivo de tanto misterio y la razón por la que se servía de tantos trucos para escribirlas. ¿Son las imágenes crípticas del libro perdido el equivalente pictórico de César de la prestidigitación literaria de su padre? En tal caso, ¿son sus predicciones apocalípticas un pronóstico preciso de nuestro futuro? Algunos aceptan la precisión profética del libro porque creen que describe perfectamente acontecimientos que han terminado ocurriendo y que estamos viviendo hoy.
En la imagen 38 vemos a un papa presentando batalla a un oso, el símbolo que en el siglo XIX se empleaba para representar a Rusia. Lo que me parece interesante de este dibujo es el modo en que el Papa y el oso se mantienen en tablas. Sin duda, es una referencia simbólica clara a la Guerra Fría entre Occidente y Rusia. Para quienes consideran el libro perdido una crónica certera de la profecía, César no se antoja viable como posible autor. ¿El argumento clave? Las palabras de Nostradamus. En el prefacio de su libro Las Profecías, de 1555, escribe un elocuente pasaje referido a César. Puesto que la palabra hereditaria de la oculta predicción pervivirá en mi cuerpo. Nostradamus dejó absolutamente claro, sin posibilidad de ambigüedades, que el don que poseía para ver el futuro moriría con él. Ninguno de sus hijos lo heredaría. Si César carecía del poder adivinatorio atribuido a su padre, ¿podría aún así seguir siendo el autor del libro perdido? ¿Lo escribió en un intento por demostrar que su padre estaba equivocado? Podríamos entender que César quiso demostrarlo por sí mismo. Bueno, mi padre dijo eso, pero se le ha interpretado mal. No quería decir que su don moriría con él porque yo presiento que lo poseo también. Así que haré mis intentos y trataré de demostrarlo. Pero algunos sugieren otras posibilidades. ¿Qué pasaría si César no fuera un profeta, pero sí hubiera escrito el libro usurpando el nombre de su padre? ¿Acaso sus motivos podrían ser menos nobles que advertir a las futuras generaciones de la inminencia del apocalipsis? La escalofriante profecía supuestamente oculta en este libro codificado y que porta el nombre de Nostradamus señala directamente al siglo XXI. Si damos por cierta su autenticidad, la cuenta atrás hacia el Armagedón habría ya comenzado. Los escépticos rechazan esa posibilidad, pero otros aceptan que el mundo podría entrar pronto en una espiral de caída hacia una destrucción sin precedentes. De las 7 imágenes clave a las que se considera depositarias de la profecía, la cuarta podría señalar el mismo instante en que la humanidad se encontrará a sí misma asomada al precipicio de la aniquilación. La imagen muestra a una mujer amenazada por un arquero ciego. Podríamos pensar que la cuarta de la serie nos acerca mucho más al tiempo presente. Tradicionalmente, el centro místico de la galaxia se ha situado en Isis, la gran madre cósmica, el enorme vientre materno. Así, los 2 primeros dibujos parecen anunciar que algo muy peligroso está a punto de suceder. Transmiten la sensación de un final inminente. Algunos creen que la profecía contenida en el libro perdido es una predicción fiable de la llegada del apocalipsis. En el conjunto de imágenes que ilustran el libro ven una profundidad espiritual. En su amplia variedad de símbolos, un conocimiento metódico del cosmos. En la consistencia de la técnica del ilustrador, la mano de un dotado profeta que advierte a las generaciones futuras sobre el fin de los días. Independientemente de quién o quiénes sean los autores e ilustradores del libro perdido, el hecho es que fueran quienes fueran, poseían grandes conocimientos místicos. En esta imagen en la que vemos a un clérigo y a un rey amenazados por una cuchilla, algunos ven una clara referencia a la guillotina y el baño de sangre de la Revolución Francesa. Es una imagen muy extraña porque se ve una mano y 2 cabezas sobre unos pilares o pedestales. Esto podría ser una indicación de su autoridad, de su posición superior sobre la norma. Quizás sean el rey y la reina de Francia. A lo mejor quiere decir que el juicio de Dios vendrá para cortar las cabezas del rey y de la reina en la Revolución Francesa. Hay quienes defienden el argumento que otorga la autoría de esta y el resto de ilustraciones en el libro perdido a César, el hijo de Nostradamus. ¿Pero es posible que lo hiciera incluso sin tener dotes proféticas? ¿Pintó César las profecías del libro perdido en un intento por estar a la altura o incluso superar el legado de su padre? César Nostradamus amaba a su padre, pero al tiempo parece tener una imperiosa necesidad de emularlo en muchos sentidos, no solo para superar la grandeza de la memoria de su padre, sino para beneficiarse de ella. Pero ¿y si César nunca hubiera albergado falsas ilusiones sobre ser un profeta?
El nombre que consta en el libro perdido es Nostradamus, no César. Algunos barajan la posibilidad de que César lo escribiera no para promocionar su propio legado, sino el de su padre. Veneraba la memoria de su padre y me atrevería a decir que lo había incluso idealizado un poco. Me refiero a que le confería poderes añadidos porque quería hacer perdurar el mito de su padre. Sin duda, era el mejor relaciones públicas de su padre después del secretario de Nostradamus, Jean-Aimé Chavigny. Le preocupaba mucho la preservación de la leyenda de su padre. Se afanó en asegurarse de que las profecías siguieran editándose y, por extensión, que siguieran generando dinero. Si César fuera el autor del libro, algunos seguidores de Nostradamus se preguntan si no lo hizo con una intención más siniestra, la avaricia. ¿Podrían las misteriosas ilustraciones ser un inteligente intento del hijo por sacar partido económico del nombre del padre? Según mi propia investigación, César, el hijo de Nostradamus, era considerado un charlatán. Creo que después de la muerte de su padre, trató de sacar un dinero extra a partir del nombre de su padre y de sus actividades. ¿Es el libro perdido la cínica venganza de un hijo enfadado con su padre? Un padre que por su parte había proclamado a los cuatro vientos que César no poseía dotes adivinatorias. Este tipo de estafa es la que haría cualquier embaucador, un artista del engaño, y no eran pocos quienes se dedicaban a esto, incluso en vida de Nostradamus. Pero si César produjo el libro perdido en calidad de hijo herido en el orgullo que se siente rechazado por su padre, se plantea otra irónica posibilidad. Quizá Nostradamus padre ocultara deliberadamente las dotes proféticas de su hijo para protegerlo de quienes perseguían a los practicantes de las artes negras. Sea cual sea la verdad, si César escribió el libro perdido, su credibilidad como hoja de ruta definitiva del juicio final se ha desvanecido. No obstante, hay quienes dudan de la capacidad de César para elaborar tan inteligente engaño. Una falsificación así quedaría en todos los sentidos muy por encima de sus capacidades. También es posible que Chavigny, el secretario de Nostradamus, contratado para transcribir las profecías, sea el autor que buscamos. Tenía acceso a la biblioteca del adivino y a sus escritos. En Chavigny, su secretario, al igual que en su hijo, encontramos esa combinación de querer brillar un poco con luz propia y ser menos la sombra de Nostradamus. Chavigny escribió la primera biografía de Nostradamus y publicó una interpretación de algunas de las cuartetas, pero no existe indicio alguno que apunte a Chavigny como autor del libro perdido. ¿Existe la posibilidad de algún otro autor distinto de los anteriores que arroje luz al oscuro misterio que guardan las imágenes crípticas? Quizá un análisis más detallado del libro perdido haga aparecer nuevas pistas. Un giro inesperado podría demostrar que estas desconcertantes imágenes son una auténtica profecía sobre el fin de la humanidad. Un enigmático libro de siglos de antigüedad, redescubierto en 1994. Imágenes crípticas que hipotéticamente custodian secretos del futuro de la humanidad. Y la madre de todas las profecías. El mundo perecerá en el apocalipsis, pero ¿cuándo y cómo? Las únicas pistas de las que disponen los investigadores para descodificar esta profecía se esconden supuestamente en el propio libro y en las 7 imágenes cruciales que se cree que señalan el camino hacia el Armagedón. La sexta de las 7, según algunos, habla del futuro de nuestra generación. En esta vemos a un científico o a un hombre instruido estudiando el libro de la vida. Vemos un velo cubriendo el periodo de tiempo. El significado literal de la palabra griega apocalipsis es sencillamente quitar el velo, de modo que apunta directamente al hecho de que nos encontramos en la época en la que habrá que levantar el velo. Pero apocalipsis es también revelación, el momento en el que se revelarán los secretos y se desvelarán los misterios. ¿Se hará realidad esta agorera visión del futuro? Algunos creen que sí, convencidos de que el libro recoge un registro rastreable de profecías que se han cumplido. De hecho, 70 años antes de que el libro perdido resurgiera, un grupo de investigadores emplearon su poder profético para su beneficio político. Uno de los investigadores resultó ser amigo y defensor de Benito Mussolini.
Así que Mussolini supo de la existencia del libro en 1923 cuando el descubridor original escribió una abundante serie de artículos en la prensa italiana sobre cómo estas imágenes en particular anunciaban el periodo en el que los fascistas, los camisas negras y otros grupos subirían al poder, controlarían al Papa y crearían una nueva Roma. Un mejor conocimiento de las profecías del libro perdido podría obtenerse revisando el trayecto del libro hacia el Vaticano en el siglo XVII. Algunos creen que hacia 1629, cuando se acercaba el final de su vida, César Nostradamus agonizaba obsesionado por hacer perdurar su mensaje para generaciones futuras. Se dice que osó atravesar una Francia asolada por la peste para entregar en mano su libro al cardenal Maffeo Barberini. Barberini está destinado a convertirse en papa y a ser el último de ellos en expandir el territorio de la Iglesia por medio de las armas. Barberini podría haber tenido mucho interés en este tipo de obra porque sugiere, como defienden algunas interpretaciones, que Barberini estaría a punto de ser nombrado papa. En la época en la que nos consta que el libro pasó a manos de Barberini, en torno a los años 1628 y 1629, podría haber resultado de enorme interés para el hombre que terminó siendo el Papa Urbano VIII. Nadie sabe por qué César confió el libro a Barberini, ni existe texto alguno sobre la opinión ni de Barberini ni del Vaticano al respecto. Lo único seguro es que César murió poco después, en 1629, y que el libro y sus secretos permanecieron supuestamente ocultos durante siglos. ¿Acaso la jerarquía eclesiástica escondió el libro a propósito? ¿Discrepaban con su siniestra visión de las artes negras? ¿Vieron en sus imágenes crípticas una amenaza a la Iglesia? La segunda lectura del libro es un claro manifiesto contra Roma. Debemos destruir la autoridad cuando no a la persona del Papa. Esta imagen muestra al Papa asumiendo la autoridad de Jesús. Pero el Papa es claramente un demonio. Por eso tenemos aquí también una serpiente enroscada a un árbol. Este Redentor, si es el Papa, será el demonio. Será el anticristo. Hay imágenes que muestran al Papa siendo degollado, siendo expulsado de Roma. ¿Qué era lo que más temían las autoridades de la Iglesia? ¿La profecía fatal que especificaba el fin de los días? En un tiempo en el que la Iglesia acumulaba tanto poder e influencia, tal profecía podría haber sido considerada blasfemia, puesto que sugiere un conocimiento sobre un hecho cósmico que en principio solo puede poseer Dios. Pero la Iglesia podría haber reconocido otra amenaza en las imágenes del libro, una que podría a su vez resolver el misterio sobre la autoría de la obra. Para algunos, los dibujos llevan la firma espiritual de un grupo de cristianos herejes que precedieron en tiempo a Nostradamus y César unos 300 años. Los cátaros. Sus creencias no coincidían exactamente con las de la Iglesia. De hecho, algunos de ellos creían que Jesús era un espíritu y que estaba casado con María Magdalena, por ejemplo. Parte de su tradición decía también que mientras que la Iglesia de Roma no conocía la fecha exacta del fin del mundo, ellos sí. Algunos intérpretes creen que las imágenes apocalípticas del libro perdido pueden ser obra de los cátaros. Uno de los dogmas de los cátaros dicta que solo el espíritu es puro, mientras que el cuerpo físico es corrupto. Por eso conciben al Papa, el regente de la Iglesia del mundo físico, como la encarnación del demonio. ¿Era el libro perdido en la biblioteca del propio Nostradamus una obra de referencia conocida como Vaticinia, una guía de imágenes que consultaba cuando trabajaba en sus visiones proféticas? El Vaticinia atribuido a Nostradamus data de finales del siglo XIII o principios del XIV, 200 años antes de que Nostradamus naciera. Está claro que Nostradamus no pudo crear esas imágenes a partir de su propia capacidad profética. Teniendo en cuenta su pésima caligrafía y su escasa capacidad para dibujar hasta los símbolos más sencillos, es prácticamente imposible plantearse que pudiera haber hecho una copia de los vaticinios. Si los cátaros son los autores del libro perdido, para los seguidores de la profecía surge una intrigante y nueva perspectiva sobre los datos concretos del apocalipsis que anunciaron.
Los cátaros creían en la antigua doctrina cristiana llamada milenialismo. Esta doctrina enseñaba que después de 7 años de cataclismo, Jesús regresaría a la tierra para reinar en paz durante 1000 años. El milenialismo es una herejía del siglo II que creía que cuando Jesús regresara no solo se impondrían unos nuevos cielo y tierra y un nuevo Jerusalén, sino que conseguiríamos nuevos cuerpos. No habría pecado y esto sería como una gran fiesta perpetua. Estaríamos de fiesta 1000 años. Pero ¿qué es de los múltiples horrores que preceden a la llegada de Jesús que muchos aún están esperando? Si el fin de los días se cierne sobre nosotros, ¿revelan las 7 imágenes crípticas del libro perdido la línea cronológica de nuestra desaparición? Y si los cátaros son los autores del libro, ¿qué sorprendente fuerza demoníaca previeron que orquestaría el final de todo? Este libro, perdido durante siglos, revela supuestamente la predicción de un horror de magnitud inimaginable, un cataclismo previsto para nuestros días. Durante mucho tiempo hay quienes han considerado el libro una obra del prestigioso profeta Nostradamus. Ahora, las pruebas arrojan serias dudas sobre esa hipótesis. ¿Pero significa eso que el poder profético del libro haya de ser desacreditado? ¿O acaso las ilustraciones son, como muchos creen, una prueba más de que las antiguas profecías sobre el fin de los días empiezan a converger con los acontecimientos presentes? Tras un profundo análisis, los investigadores han llegado a la conclusión de que las imágenes del libro perdido podrían tener su origen en un culto cristiano olvidado hace tiempo y practicado por los cátaros. Un conocimiento más profundo sobre esta secta mística religiosa podría ser la clave para descodificar la profecía apocalíptica que alberga el libro perdido. Si comparamos las ilustraciones del libro perdido con las de los cátaros, el parecido es abrumador. Esta imagen representa la creencia cátara en un maestro de la rectitud, alguien que en nuestra moderna jerga de la Guerra de las Galaxias equilibraría la fuerza. El gran maestro del catarismo vendría a señalar los errores de la Iglesia Católica y a implantar un cristianismo más sencillo, auténtico y con mayor protagonismo femenino. Imágenes como esta se derivan de la creencia cátara de que el Papa no era santo, sino demonio. ¿Cómo influyó eso en su visión del Apocalipsis? ¿Acaso la respuesta se revelará, como sugieren algunos, en nuestra época, en un contexto global cada vez más plagado de conflictos? ¿Una guerra titánica entre las fuerzas de las religiones de dos mundos? Una posible pista la encontramos en esta imagen. Una de las imágenes más importantes es la de la serpiente con la media luna en la boca. La media luna es una referencia al Islam. Según manda el destino, en un futuro parece que habrá un gran enfrentamiento entre el cristianismo y el Islam. ¿Es la intensa oleada de ataques terroristas y guerras en Oriente Medio un síntoma de que dicho conflicto religioso estaría gestándose ya? Algunos intérpretes creen que a medida que aumente la escala de violencia en esta guerra santa, dos grandes figuras entablarán batalla a escala mundial. El Papa, la representación suprema de Dios en la tierra, según la Iglesia Católica, y el emisario de Satanás, el Anticristo. Los intérpretes de las profecías de Nostradamus señalan la siguiente cuarteta como prueba de la existencia del Anticristo. En ella, dicen, el profeta habría hecho referencia directa a él. Mabus pronto entonces morirá. Llegará de gente y bestias una horrible derrota. Centuria segunda, cuarteta 62. Los expertos debaten si Mabus es un nombre literal o una referencia codificada. Pero ¿podría la frase «pronto morirá y llegará» significar que parecerá que el Anticristo ha muerto, pero resucitará? ¿Es este su plan para reivindicar poderes divinos y ganarse un mundo de seguidores? Aunque Nostradamus no aclara el misterio sobre la identidad del Anticristo, las imágenes del libro perdido dejan poco espacio para la duda. Si los cátaros fueron los autores del libro, en sus páginas es donde su radical visión sobre el Papa alcanza su máxima expresión. En ellas no vemos al Papa como la heroica némesis del Anticristo, sino posiblemente como encarnación del propio Anticristo. La conexión entre el papado y el fin del mundo es un aspecto clave.
Algunos investigadores otorgan un gran significado a esta conexión entre las profecías de los cátaros y Nostradamus. Ambos señalan que el anticristo, independientemente de su identidad, es la figura clave que precipitará el fin de los días. Cuando el mundo entre en barrena, el anticristo intensificará su velocidad. Hay quienes consideran que la séptima y última de las imágenes determinantes del libro perdido podrían especificar el momento exacto del cataclismo final. En esta imagen vemos el velo totalmente caído. Todos los misterios se han revelado. Pero la revelación de estos misterios cósmicos no parece ayudar a la humanidad, porque en el centro del dibujo encontramos a un hombre poseído por el pánico, mostrando un libro en blanco. El libro de la vida ha terminado. El libro del tiempo se ha acabado. El libro de la sabiduría ha tocado a su fin. Si esta imagen indica el momento del apocalipsis, surge la pregunta, ¿cuánto queda? ¿Especifica el libro perdido el momento preciso en que se iniciará la espiral hacia el caos? Este dibujo podría ilustrar la alineación galáctica que revela el año exacto en que se producirá el fenómeno cósmico. Los expertos interpretan el escorpión como la representación de la constelación Escorpio. Entre sus pinzas ven una imagen de nuestra galaxia en espiral. Esto es muy importante porque en el siglo XIV no existía el telescopio. El hecho de que formamos parte de una galaxia con un núcleo central, en espiral, no fue descubierto por la ciencia moderna hasta 1917. Pero es obvio que alguien allá por el siglo XIV tenía conocimiento de que esta alineación, en el instante crucial en el que el Sol se encuentre entre la flecha de Sagitario y el aguijón de Escorpio, marcaría un momento crítico. En el solsticio de invierno, el Sol se eleva justo por debajo de los pies de San Miguel, entre Escorpio y Sagitario. Tal acontecimiento, la alineación galáctica, como algunos la llaman, se ha estado produciendo regularmente cada solsticio de invierno desde 1996, pero será más preciso y empezará a cambiar a partir de ahí el 21 de diciembre de 2012, fecha que casualmente coincide con el final del calendario maya. 2012. Un año al que todas las profecías sobre el fin de los días parecen hacer referencia. Un año en el que se prevé que acusemos una intensidad de radiación solar inusual que podría intensificar el caos sobre la Tierra. Atendiendo a las conclusiones de algunos estudios, el siguiente clímax solar será mucho más potente que nunca. Un planeta devastado por los efectos de la radiación solar. Un mundo destrozado por la guerra entre religiones. ¿Qué probabilidad existe de que ocurran estos acontecimientos? Los escépticos no creen que sea un planteamiento realista. Otros dicen que está predicho en el libro perdido. A pesar de los indicios que apuntan a los cátaros como autores del libro, hay quienes defienden que la figura clave tras su misteriosa historia es César Nostradamus. Siguen considerando posible que él sea el autor del libro, pero argumentan que, aún no siendo él, César y su ilustre padre podrían haber hecho de la conservación del libro de profecías para transmitirlas a la generación que habría de ser testigo de ellas su misión. Creo que leas lo que leas de Nostradamus, siempre es una advertencia al mundo. Creía que sus profecías eran avisos y que era posible tomar medidas al respecto. Creo que la gente quiere sentirse consolada y Nostradamus parece ofrecer cierto grado de seguridad. Si las profecías de Nostradamus y otros profetas ofrecen o no algún tipo de seguridad es cuestión de opiniones. No obstante, es un hecho que las profecías sobre el fin de los días y los acontecimientos que vivimos en la actualidad empiezan a converger. La tormenta podría acechar en el horizonte.